Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Cuéntame Más, este programa quincenal aquí en Libreta Negra MX, en donde charlamos con invitados e invitadas especialistas de patrimonio, historia, arqueología y demás temas de interés. Si aún no lo hacen, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, como Libreta Negra MX. También nos pueden apoyar en Ko-fi y a través de PayPal para que pues podamos seguir haciendo estos contenidos para ustedes. Mi nombre es Daniel Salinas Córdoba y hoy tenemos un gran invitado. Creo que va a estar muy interesante la charla de hoy. Nos acompaña Joan Carles Alay y Rodríguez. Él es doctor en arqueología por la Universidad de Barcelona y es un especialista en arqueofurtivismo y la elaboración de perfiles criminológicos. Entonces, vamos a estar justo charlando sobre estos temas de saqueo, de expolio arqueológico, un poco desde la perspectiva de España. Y pues es un gusto tenerte con nosotros, Joan Carles. Bienvenido. Hola, muchas gracias y muchas gracias por haberme invitado y formar parte de este proyecto. No, pues es un gusto y gracias por aceptar la invitación. Entonces, empecemos por estableciendo como los términos básicos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de arqueofurtivismo? ¿Cuál es la definición de esta, pues sí, qué significa? Sí, ¿Qué queremos decir cuando hablamos de sí. arqueofurtivismo? A ver, es un poco así. Hablando, para que nos entendamos todos, los arqueofurtivos es un tipo de expoliadores, solo un tipo. O sea, todos los arqueofurtivos son expoliadores del patrimonio arqueológico, pero no todos los expoliadores son arqueofurtivos. El término de expolio es mucho más amplio. Cuando concretamos el término de arqueofurtivos, son, y hablando, digamos, no académicamente, sino para que nos entendamos, son los que realizan excavaciones y prospecciones arqueológicas sin la debida autorización ni utilizando el método arqueológico. Esto, digamos que el fenómeno es universal, se da en todo el mundo. Hay muchos lugares donde tienen un nombre específico esta actividad, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica pues están los huáqueros, los huecheros, los moneros, esteleros. En Italia son los tombaroli, los Nighthawks en Inglaterra, etc. Lo que pasa que cuando yo quise abordar el tema este desde una perspectiva académica para empezar a hacer un estudio, a estudiar el fenómeno, ¿no? Entonces, claro, utilizar un nombre así común, pues tenías que hablar con todo el mundo, depende del país en que hablabas, pues con una denominación para que te entendiesen. Entonces, de aquí acuñé el término arqueofurtivo, que es el que engloba este tipo de actividad. ¿De acuerdo? ¿Por qué arqueofurtivo? Porque en España, concretamente en la zona en la que yo trabajo en Cataluña, en el nordeste Cataluña, de España, perdón, está Cataluña, entonces allí no hay un nombre específico para este tipo de actividad, aunque se da desde tiempos remotos, ¿no? Y los arqueólogos acostumbran a denominarles pues, los clandestinos, los furtivos. Pero claro, si utilizas furtivo cuando hablas con una persona que no está entendida en el tema o no estás en un foro en el que estamos tratando esta temática, ¿no? Pues inconscientemente todo el mundo asocia el término furtivo pues, con la caza y la pesca ilegal. Y has de explicarte, no, me estoy refiriendo a esto, ¿y esto qué es? Entonces, como yo delante tú examiné qué es mejor denominarles clandestinos o furtivos, buscando etimologías, furtivos procede del latín y en derecho romano el furtus era todo el delitos
contra la propiedad, o sea, todo lo que es apropiación indebida, el hurto, etcétera, que se asocia mucho más a lo que es la clandestinidad, a la actividad esta. Por lo tanto, el término furtivo es mucho más apropiado. Y para que no nos confundamos y que nos entendamos todos a la primera, pues le puse el prefijo este de arqueo, y ahí se ha quedado arqueofurtivos. Bien, pero bien, básicamente bien. es la actividad. Si quieres te puedo decir el concepto académico de arqueofurtivo, pero vaya, es más. No, creo que esta explicación ya nos da una base sobre la cual ir construyendo de pues justo a qué nos referimos cuando hablamos de arqueofurtivos, las actividades que hay detrás pues, de este término. Y ahora cuéntanos un poco cómo es que te has involucrado con estos temas, ¿no? Antes de empezar a grabar me comentabas que justo ayer recibiste una medalla al mérito policial, apenas por justo toda la larga trayectoria que tienes haciendo este tipo de trabajo en contra de este tipo de crimen. Sí. Entonces cuéntanos un poquito cómo ha sido que terminaste, pues sí, dedicándole tantos años a estos temas. Hay que ir muy atrás. Hay que retroceder 40 años cuando ingresé como socio en la Sociedad Catalana de Arqueología, en las que empecé a trabajar sobre este tema, pero aún hay más, aún hay que hacer un preámbulo anterior para entenderlo. Y es que, aunque soy de vocación muy temprana, a los 9 años ya le dije a mi abuelo que sería arqueólogo, por las circunstancias que necesitaba pues un trabajo y tener un sueldo para vivir, pues no, al llegar el momento de entrar en la universidad, pues claro, esto de hacer arqueología en aquellos momentos no era como ahora y no te garantizaba un trabajo seguro, pues entonces entré a hacer derecho. Y estando haciendo derecho, en tercero de derecho, ya casi terminando la carrera, es cuando ingresé en la Sociedad Catalana de Arqueología, ya en los años 80. Y entonces, claro, volví a reencontrarme con la arqueología, pero con una mentalidad muy jurídica, en el sentido de que yo cuando aterricé allí vi que no estaba funcionando la cosa, que efectivamente había leyes, pero que no se les hacía mucho caso, que la gente no sabía que existían, que eran leyes muy anticuadas. Piensa en aquellos momentos en España continuaba como legislación de patrimonio una ley republicana, o sea, del año 1933, seguía en vigor. Wow. Y que no tocaba el tema de arqueología, sino que el tema de arqueología aún se regulaba por la primera ley que hubo de arqueología, que fue en 1911. O sea que en aquel momento, 1983, así estábamos. Por lo tanto, las leyes estas tenían una multitud de decretos que las modificaban, las actualizaban, etcétera, tanto que nadie entendía cómo realmente se había de aplicar aquello. ¿Qué provocaba? Pues que provocaba una inaplicación general. Claro, se pusieron las pilas en ello, ¿no? Y salió, que aún está vigente, la actual ley de patrimonio que hay en España, que es en 1985. Ahí salió la nueva, actualizando todos los términos, lo que son las excavaciones, las prospecciones, etcétera. Patrimonio cultural en general, ¿no? Patrimonio histórico aún. En aquel momento, patrimonio histórico. Ahora, precisamente, transcurridos 40 años desde esta ley, se está hablando de cambiarla para actualizarla, ¿no? Porque ahora el concepto ha cambiado, ya no es tanto patrimonio histórico, sino patrimonio cultural. Sí. Pero volviendo atrás, pues ahí es cuando yo empecé a entrar en esto, dados mis conocimientos jurídicos, pues también intervino un poco en pulir esta ley desde el punto de vista social, ¿no? Ir a los partidos políticos, que son los que pueden hacer enmiendas en los parlamentos para
cambiar o arreglar estas leyes que son redactadas desde los gobiernos, y así fuimos empezando. En 1993 entró en vigor la ley autonómica catalana sobre patrimonio. Y así, en 1995 entró en vigor un nuevo código penal en el que entraban ya ese tipo de delitos, que es otra cosa que estaba pendiente. Cuando salió, y te estoy hablando de España, se hizo la Constitución pasado, nosotros ya sabéis que tuvimos un periodo, el franquismo, ¿no? Sí. Que estuvieron... Pues tal, cuando terminó y se quiso democratizar, pues todo, se hizo una nueva constitución, y en esta nueva constitución se puso, ya que la situación estaba tan mal en aquel momento, que los delitos contra el patrimonio, bueno, los daños contra el patrimonio histórico, pues debían ser sancionados por el derecho penal. Yeah. Se impuso ahí un artículo en la Constitución que lo dice, pero este Código Penal no llegó hasta 1995, y aún de una manera muy, muy superficial, ¿no? Y bueno, y desde entonces yo entré, ya me puse en contacto. Una de las cosas nuevas que tuvo la nueva ley de 1985 es que debían formarse unidades específicas de la policía para perseguir este tipo de delitos. Aquí se crearon pues una brigada de patrimonio histórico de la Policía Nacional, una brigada de patrimonio histórico de la Guardia Civil. Luego también la Guardia Civil sacó una unidad específica para temas medioambientales y también de patrimonio, que es el SEPRONA, que he hecho mucho de esto. Y luego las distintas autonomías, pues algunas han sacado unidades especiales, y en Cataluña concretamente, que tenemos los Mossos d'Esquadra, pues sacaron una unidad especial, la Brigada de Patrimonio Histórico, en septiembre de 1986. Y ya me puse entonces en contacto con ellos, y desde entonces he estado colaborando, culminando, como quien dice, ayer, aunque sea de un modo así, no ha terminado el trabajo. No se crean que por este mérito pues termino aquí, sino que me impulsa a hacer más. Ya. Entonces, pues no sé, son muchas cosas, y me podría estar aquí hablando, claro, resumir 40 años en nada. Sí, no, es una carrera, pues sí, muy, muy larga, definitivamente, de una gran trayectoria justo atendiendo estos problemas. Y sirvió muy bien también esto como para darnos una idea de cómo está la cuestión, pues, ilegal y judicial respecto a estos crímenes. Pero no sé si nos puedes contar un poco de actualmente, en los últimos años recientes, cómo está la situación, tanto en Cataluña como en España, respecto justo al expolio, el saqueo de bienes arqueológicos. Sí. ¿Qué es lo que se saquea? ¿Qué tan frecuente es? ¿Ha disminuido? ¿Ha aumentado? No sé si puedes darnos un panorama. A ver, esta pregunta es más complicada de lo que parece. O sea, si lo decimos bien y claramente y sin tal, nadie te la puede responder. No se puede responder simplemente porque hay lo que en criminología se llama la cifra negra. Me explico. En criminología, cifra negra quiere decir que son aquellos delitos que realmente se producen, pero que al no haber sido denunciados o que las autoridades competentes no tienen conocimiento de los mismos, no aparecen luego en las estadísticas. Por lo tanto, en cuanto te dicen que de estos delitos hay tantos, o ha crecido la delincuencia en esta tipología, o ha decrecido, pues claro, como no está en estadística, no aparece. Y por lo tanto, sencillamente te puedo decir, no, delitos contra el patrimonio arqueológico no hay. Pero no es que no haya, es que no se han denunciado, o no se han tenido en cuenta, o no se están documentando. Claro. Y esto es lo que ocurre. Hay mucha, y todavía hay mucha cifra negra. Cada vez hay menos.
Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Que si miramos las estadísticas, las últimas que se pueden publicar, porque luego ya verás que no es tan fácil, Sí. veremos que los delitos crecen, pero no es que haya más, yo diría, sino que cada vez al haber más conciencia y al haber más, digamos, que podamos hacer más contra estos delitos y se documentan más, nos estamos acercando más a la realidad. Claro. No es que haya crecido, sino que realmente, pues bueno, yo diría que el crecimiento no ha sido espectacular, sino más bien el contrario, pero claro, es esto, y lo hay. Y en esto lo digo en general, porque se está hablando, y en todo el mundo, que en estos años de la pandemia los delitos han aumentado. Yo soy reacio a aceptar esto. Yo diría que lo que aquí ha ocurrido es que también ha habido más, no diría presión, sino vigilancia policial. Y entonces para ver quién se ha saltado las restricciones que teníamos. Y entonces, claro, han pillado a más arqueofurtivos en acción. Claro. Por ejemplo, yo he seguido, porque claro, a veces lo que puedes seguir son según lo que tienes conocimiento a través de la prensa o lo que se especifica. Y yo he podido seguir mucho un aumento, digamos, en Turquía, por ejemplo, porque han puesto muchas noticias de que hemos cogido a estos, a y tal, pero si cuando lees la noticia ves que lo que realmente está buscando la policía allí es porque se habían saltado el confinamiento. Ya. Y entonces se han encontrado unas personas que no estaban confinadas y que además estaban haciendo una acción que impropia. Claro. Y luego cuando lees dice, sí, estas personas han sido sancionadas por saltarse el confinamiento y luego pues se ha informado sobre el delito y han sido puestas en libertad. O sea que no ha habido una acción, digamos, que se ha incrementado la acción policial contra el patrimonio arqueológico, sino que aquí lo que era contra el confinamiento. Claro. Sí, ha Entonces, sido como. aquí, Sí. sí, no. Entonces, claro, están diciendo, ha aumentado mucho en estos 2 últimos años. Sería yo, no te digo que no, que es posible, pero no me Sí, acaba de convencer. ha aumentado la vigilancia y por lo Ha tanto ha aumentado la vigilancia aumentado y intentar. los reportes y la gente Sí, que se atrapa finalmente, ¿no? Entonces sí, esto, sí. como nos mencionas, es como visibilizar toda esa cifra negra, ¿no? Se hace cada vez más Sí, se ha latente, pero. visibilizado y entonces, claro, esto, por ejemplo, se ha visto muy claro en los últimos años en Cataluña. En Cataluña, claro, estaban actuando lo que son las policías estatales, ¿no? Policía Nacional, Guardia Civil, con el Seprona, todo esto. Luego, cuando vino los Mossos d'Esquadra, ¿no? Con su unidad específica, pues claro, parece que ahí había muchos delitos de estos, pero claro, es porque ellos empezaban a trabajar en esto y empezaba, como tú muy bien has dicho, a visibilizar esto, tal. Aparte, hay un trabajo constante de educación y concienciación social que se va dando sus frutos. Por lo tanto, cada vez la gente en general va teniendo más conciencia de que esto es un delito, que es denunciable, que tal, y hay más denuncias, por lo tanto entra más en las estadísticas, se va Claro. resolviendo. Y en Cataluña, como decía, además, a partir de 2012 se hizo un convenio con los agentes rurales que se dedicaban a perseguir, o bueno, a vigilar, tampoco es perseguir, ¿no? El tema medioambiental, incendios forestales, etcétera. Y entonces también se les dio competencia, pues, para temas de patrimonio. Claro, estas personas están las 24 horas del día en el campo Ya. y prácticamente ahí trabajan ahí, hacen sus patrullas
y tal, y tienen una visión del territorio mucho más amplia de otras unidades policiales, ¿no? Y entonces, pues claro, ellos han empezado pues, a pillar infraganti a mucha más gente. Entonces, cuando ves las estadísticas en los últimos años ves que aumenta el tipo este de delito, pero es por eso. Y además porque también reciben, yo siempre intento, pues, conferencias y así, pues para que estos agentes pues tengan conocimiento de lo que es el patrimonio histórico, lo que son los yacimientos, etcétera, y el tipo de delitos, y que realmente es un delito, no es alguien que está paseando por la montaña ahí a recoger setas, sino que está haciendo otra cosa. Sí, 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 Aparte, sí. hemos tenido la gran fortuna de que entre los agentes rurales pues hay un arqueólogo y este lo ha visto claro y ha acaudillado el movimiento dentro de los agentes rurales para dedicarse a este tipo de delitos. Sí, sí, y Y, esto muestra cómo es tan importante tener justo cuerpos especializados de las fuerzas civiles, del orden civil, que atiendan específicamente este tipo de crímenes, ¿no? Que algo que acá en Europa es bastante más común que en otros lugares del mundo, ¿no? En México ahorita ha habido pues discusión, el año pasado se anunció de que dentro de la Guardia Nacional se iba a crear un cuerpo justo especializado para crímenes relacionados con el patrimonio y recuperar piezas del extranjero y todo esto que el gobierno mexicano actualmente ha estado muy involucrado, pero todavía no ha dado frutos, había un antecedente anterior de hace unos años y todavía no se logra tener y, este cuerpo especializado que hace una diferencia muy grande, ¿no? Como bien nos comentas. y cuidado porque tampoco son unidades de patrimonio histórico o patrimonio cultural serían Mm, ahora. Ello te quiero decir que no es patrimonio arqueológico solo. ¿Y qué ocurre? Que cuando una unidad de este tipo empieza, claro, hay unos delitos que, digamos, tienen un impacto social más, tiene un impacto, digamos, económico, social mm, más importante que no el arqueológico, digamos, sí. desde el punto de vista de un ministerio o un gobierno que hace funcionar una unidad de este tipo, entonces considera más graves o más llamativos delitos pues, contra las galerías de arte, falsificaciones, incluso se han dedicado a la falsificación de marcas deportivas. Mm, Tal. Entonces, claro, tú encuentras que pensabas a lo mejor o tenías la mentalidad de que la unidad de patrimonio se dedicaría pues, a temas de los tuyos, y entonces resulta que no tienen tiempo, sí. porque el tema de las galerías, el tema de las subastas, el tema de robos de obras de arte en museos, en colecciones privadas y todo eso, pues suelen tener, digamos, desde el punto de vista político, quizá más prioridad. Sí, 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 Entonces, sí. además son unidades pequeñas, son unidades de investigación que se fundamentan también en el trabajo de campo que hacen otras unidades, pues que se dedican a todo tipo de delitos y a los que le Sí. piden ayuda o colaboración para un tipo de delitos, pero les dicen, oye, sí, ya te voy a ayudar, pero antes debo de tener ahí que tengo ahí un asesino que lo voy persiguiendo. Cuando Ujú, termino con eso me dedico a lo tuyo. ujú, Ya ujú. vamos, estamos hablando de cuando empezó la brigada, la unidad en Cataluña, eran 2 personas. Ya, 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 sí. Lo que pasa que como yo di mucho la tabarra, entonces, pues estuve ahí que estuvieron muy dedicados y hicieron mucho. Sí. Además, pues eso. Sí, 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 es de nuevo lo que mencionabas de cómo visibilizar que es realmente un problema, ¿no? Y todos los daños, pues, Sí. que hacen estas pérdidas, estos robos a sitios, yacimientos arqueológicos, ¿no? Aparte, esto es lo primero. O sea, tú ya tienes, digamos, hemos estado hablando de unidades que existe un tipo de delito, que lo tenemos tipificado, eso es Ujú, importante, que haya un delito tipificado de este tipo en Código Penal y también ujú, desde el ámbito administrativo, que aquí ujú. también se podría hablar mucho, administrativo o penal, ¿no? Ujú, Y luego, pero luego ocurre otra cosa. ¿Qué pasa cuando les cogen?
¿Entenderá el fiscal y el juez de que aquel señor que le llevan esposado ahí delante y qué ha hecho usted? Pues no, nada, yo estaba en el campo tranquilamente y he hecho un hoyo de un palmo allí y me están acusando aquí de expoliador del patrimonio arqueológico. O sea, no es lógico cuando hay otros delitos, el juez que atiende esto o la jueza, casi aquí tenemos más juezas que jueces ya, te dirá, bueno, es que a continuación de este señor tengo otro pues que ha matado a 3 y otro que ha secuestrado a 4 y otro que es un violador en serie. Entonces, tenemos aquí un problema judicial importante y me están viniendo con alguien para que hagamos un proceso para alguien que ha hecho un palmo en medio del campo, que no sabemos nadie dónde está esto. Y que ustedes dicen que hay un yacimiento, pero yo yacimiento no veo, porque aquello no son las ruinas esas turísticas que son grandes pirámides, etcétera, sino estamos hablando de un yacimiento que ni se ve, que dicen los arqueólogos que haylo, pero una persona no enterada de esto, no, ahí no hay nada. Entonces, esto. Y luego, si conseguimos que avance en el proceso, luego nos vamos a encontrar a ver si se han recogido y recolectado, se han identificado y recolectado los indicios correctamente, pues para que el proceso pues siga o llegue en un momento en la defensa pues que hay suficientes indicios como para que esta persona realmente ha hecho lo que dicen ustedes que ha hecho. Y si no se han recogido bien los indicios, pues esto queda archivado, desestimado. Y si al final conseguimos con mucho esfuerzo una sentencia, la sentencia por un palmo, señor mío, serán 10 euros o 20. No podemos llegar a decir que usted me está pidiendo 500.000 euros por un palmo. A ver quién lo entiende esto, cómo le haces entender a un juez la gravedad del delito. Y en eso es precisamente en lo que vamos trabajando. Primero, yo he hecho, porque lo primero que le van a pedir a un arqueólogo cuando hay una denuncia de este tipo es que valore económicamente el daño producido. Y entonces el arqueólogo va a decirte, o bueno, y tú lo sabrás muy bien, que vale, pero que esto es un valor incalculable, que es patrimonio, que es historia, etcétera, etcétera. Y el juez le dice, oiga, pero yo necesito que usted me diga una cantidad. ¿no? Económicamente. En los códigos actualmente, los códigos penales funcionan desde una perspectiva económica y es todo el código, no esto, sino porque yo y ahora me pongo en la parte del juez, cuando yo tenga que sancionar aquí, pues claro, tendré que sancionar por responsabilidad civil y esto es un monto económico. Tal. Y también, incluso si es desde el punto de vista administrativo, que es una sanción no de privación de libertad, sino una sanción económica, pues claro, yo para decir el valor económico que le he de imponer a estos señores o señor o tal, pues he de saber qué daño han producido en dinero. A mí no me diga que ha maltratado un yacimiento. ¿Y esto qué vale? ¿Qué vale, ¿Qué vale hacerlo? Y no me diga qué es lo que vale arreglarlo, porque hay el Código Penal te dice que yo además, juez, puedo sancionar a reparar, a que pague el daño producido. Esto no es el daño, es la reparación. Por lo tanto, usted me ha de dar un valor del daño y de los bienes. Y aquí está. Y por eso yo he tenido trabajo desde hace años y lo tengo al fin, un método de valoración económica de este tipo de daños, en el que se tenga en cuenta, porque generalmente lo que se ha hecho es hacer la valoración material, en el sentido de qué es lo que costaría, cuál sería el costo de una intervención arqueológica sobre digamos, el espacio que se ha expoliado. Si alguien, digamos, 1, 2, 3, 4 han expoliado 300 metros cuadrados de un yacimiento, entonces te pueden preguntar, bueno, yo voy a calcular los daños según lo que a mí me habría costado como arqueólogo hacer una intervención arqueológica de esos 400 metros y a esta profundidad que han llegado, para hacerlo bien.
O sea, proyecto, hacer la excavación, luego presentar la memoria, porque el método arqueológico, como les digo siempre, no es solo hacer un hoyo perfectamente cuadrado, sino Claro. que hay mucho más detrás. Sí, Pues sí, todo sí, sí. eso. Pero claro, si yo le digo, le presento la factura, a mí me habría costado esto. Y aquí falta algo. Esto es el valor material, Claro. entendería. Pero claro, aquí se ha perdido mucho más. Hay una serie de valores, valor antigüedad, valor social, valor jurídico, valor simbólico, valor, muchos valores puedes Sí. tener aquí que se han perdido en el aire y que no se ajustan. A mí una excavación arqueológica o una intervención de una pequeña zona puede costar, me lo invento, es para entenderlo todo, 10 euros. Pero claro, si yo le digo 10 euros, esto es poco. El juez me va a decir, oiga, y hemos perdido aquí medio año en investigaciones y tal para que usted me diga que este señor ha ocasionado daños por 10 euros. Si eso casi, él podría haber venido aquí al juzgado y sacar de la cartera 10 euros o lo que sea, se los doy y mire, me voy a expoliar y no se preocupe. Sí, sí, sí. Solo el coste de lo que me ha costado a mí todo el proceso ya es mucho más. Sí, Y sí, no yo es. además como arqueólogo quedo, pero eso es una desgracia, ¿no? Y además, quiero decir, todo eso que yo me ha destrozado el yacimiento y no responde. No hay una proporcionalidad del daño. Por lo Sí, tanto, sí, para sí. llegar a esta proporcionalidad hay que añadir a este daño material pues un cálculo sobre lo que realmente ha significado la descontextualización de todos esos bienes Exacto. y todo eso, ¿no? Que ya son términos más. Sí, sí, pero son todas estas otras pérdidas más allá de lo económico, Sí, como mencionabas, que sí, están pero mucho claro, lo que rige. Ujú. hay que darles un valor económico, porque si no, Sí, no lo entenderán. Yo no le puedo decir al juez, mire, valor económico, esto, pero tenga en cuenta que, bueno, pero ¿cómo lo tengo en cuenta? ¿Qué tengo que multiplicar? ¿Por uno, claro, por dos, sí. por tres, por Sí, sí, cuatro? sí. Entonces, eso se lo tengo que dar yo. Yo de aquí Sí. es el trabajo, he sacado un, bueno, trabajo todavía, porque nunca se llegará a la perfección, siempre hay algo, pues un método para hacerlo, ¿no? Aparte, estoy implicado a nivel español en que hay todo un grupo de investigación que está intentando Ujú, hacer un proyecto de investigación multidisciplinar ujú. para llegar a un acuerdo entre todos, sacar un método de valoración económica Ya, que ya, ya, ya. sea aceptado por todos, más o menos, y tal, porque claro, tampoco, a no ser que salga por ley, es un método más, pero claro, Claro. en el momento del proceso, un perito pues, puede presentar, yo he calculado según el método tal y es esto, pero luego te puede venir otro perito por la defensa o lo que sea con otro método en que te Ujú. sale mucho más económico. Sí, sí, sí. Creo que Sí, en un proceso pasó aquí hace años en que lo que estábamos diciendo, y estamos hablando de unos cascos etruscos que encontraron en un yacimiento aquí cerca de Barcelona, ¿no? Y que ujú. luego pues uno de ellos se vendió, se pasó clandestinamente, salió fuera y se vendió en Christie's en Londres, etcétera. Y luego hubo un proceso, pero yo, porque el casco ya había salido, pero por el haber salido ilegalmente, Ujú. ahora no me va a salir el tráfico, Sí, 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 tráfico no, ilícito, ¿no? ahora Sí, tengo un lapsus para decirte, pero ya nos sí, entendemos, ¿no? Y en la sí. valoración, pues en el juicio le preguntaron a los arqueólogos, bueno, ¿y este casco qué valor le da a usted? Y claro, entonces salieron, estamos hablando de los años 90, todavía, Mm, hace ya tiempo. Y claro, incalculable. Y mm. entonces, aunque sea en plan de broma, salió el abogado defensor y dijo, bueno, no se preocupe, ya se lo calculo yo, señor juez, 1 euro Mm, o una peseta, porque aún no teníamos los euros. Entonces, ya. claro. ¿Y cuál es? Si tú le dices al experto
que te calcule y te dice que es incalculable, entonces le dice, bueno, usted ¿qué me está diciendo? ¿Que no lo sabe calcular? ¿Que no lo puede calcular? Bueno, ¿y usted lo sabe calcular? Sí, sí, te dicen los de la defensa. Yo inmediatamente, mire, 15 pesos y ala, y ya Sí, sí, está. sí, sí, Y que por me lo eso es tan retire. importante justo tener estas Entonces, herramientas que han estado desarrollando, hemos de ¿no? Sí, sí, tener, sí. sí, hemos de tener y además argumentadas, quiero decir, no porque sean oraculares, que también puede ocurrir que yo en vez de esto, el arqueólogo es tan válido que yo en un proceso le diga al juez que esto vale, es incalculable, como que le diga que vale 200 millones. Y porque le deberé explicar por qué vale 200 millones. Claro, sí, tiene Y que tener no su razón de ser, 100 ¿no? o 50, hay que tener el argumento y sumarlo y que me salga un cálculo, 203 euros Sí. o qué, o Sí, 262 y ha salido de todo ese cálculo. Yo le he presentado una minuta como la haría de un arqueólogo que hubiera trabajado los 400 metros que han sido expoliados, los daños y tal materiales, pero además, ¿por qué ha ocurrido esto? Pues se hace esto y el resultado es este. Y aquí tenemos el valor más o menos proporcional al daño ocurrido, que es muy superior al simple daño material. ya, 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 Y aquí sí. es para entenderlo. Bien, Y no bien. termina allí, termina, esto es la valoración que le van a pedir al arqueólogo, pero luego al policía le van a pedir que los indicios, porque aquí cuando salió la ley, antes de la ley en España, ley de 1985, en que se declaró dominio público todo lo que son bienes arqueológicos, anteriormente no lo era. Era, si no decía en contra nada la autorización, era propiedad del que lo hallaba. Por Ya, lo tanto, cuando llevas a alguien delante del juez con bienes arqueológicos que le has encontrado en casa en un registro, lo primero que te van a decir es que debes demostrar que estos bienes han sido sustraídos después de 1985, porque si lo han sido antes, pues pueden ser perfectamente propiedad de este señor. sí, que no es No, retroactiva la ley, ¿no? sí, entonces, claro, hay que demostrarlo y hay que demostrarlo. Por lo tanto, hay que hacer un poco, supongo que también habéis tenido las series estas americanas, el CSI, ¿no? La escena del crimen, pues igual que en todos hay que recoger los indicios y tenerlos documentados con su cadena de custodia desde el momento en que del lugar de los hechos hasta que llega a los tribunales para que se realmente, pues, que ha ocurrido aquello y esto ha sido. Y aquí Sí, también he desarrollado también todo un protocolo de cómo hacerlo uh, y así vamos. bien, 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 bien. Y ahora pasando, porque sí, pues esto es como nos pinta un panorama bien, bien complejo, pero quería ver si nos podías contar un poco en otra de las cuestiones que te has especializado es en esto de los perfiles criminológicos, Sí, ¿no? sí, sí, ¿Quiénes son las sí, sí, personas que realizan quiénes son sí. los arqueofurtivos? ¿Qué buscan? ¿Por qué lo buscan? Me imagino que todo tiene que ver, sí, con el tráfico de bienes arqueológicos o también hay No, coleccionistas personales. ¿Cuáles son sus motivos? ¿Qué es lo que buscan? ¿Cómo operan? No sé si puedas vale. brevemente contarnos Sí. un poco de esto. A ver, cuando yo tenía que afrontar lo que es la tesis doctoral, tenía un problema, a ver cómo lo hacemos, de qué perspectiva. Y entonces me encontré con el tema de los perfiles criminológicos y pues vi que aquella era una oportunidad que al menos a mí me servía pues para hacer una tipología y buscar a ver lo que dices de por qué lo hacen y tal, aparte de poderles pillar. Así yo hice unos cuantos cursos de perfilación criminológica que me salieron bastante bien porque sin quererlo, pues terminé y estoy todavía, soy vicepresidente de la Sociedad Española de Investigación de Perfiles Criminológicos, además de director de investigación, por lo tanto, de todo.
Pero eso es porque a mí pillar a alguien, a un asesino en serie, pues me es mucho más fácil que a un arqueofurtivo. Es más complicado. Hay muchos menos estudios y, en el otro, ¿no? Y entonces, pues al hacerlo. Pero yo todos esos estudios los hice pues para encontrar, a ver cómo solucionábamos esto en los arqueofurtivos. De ahí saqué una realmente, como dices, una tipología y una tipología, había ya tipologías anteriores que empezaban a hacer sobre todo los cuerpos policiales desde los años 90, pero eran tipologías en las que mezclaban distintos conceptos y yo lo que quería es simplificarlo lo máximo posible para que todo el mundo me pudiera entender. Podíamos entender todos. Yo lo que pretendía o lo que pretendo con esa tipología es que esa tipología, una de las características que tiene es que es universal. O sea, sirve para todos. Sirve para nosotros aquí en Cataluña, sirve para España y sirve también, yo creo que para Latinoamérica perfectamente. Se aplica. ¿Vale? Entonces, la tipología esta de la que ahora enseguida te digo, lo que pretende es un único parámetro diferenciador, que lo vamos a ver, los grandes tipos, una que sea universal, que sea para todos y sea diacrónica, en el sentido de que ahí yo incluyo o vamos incluyendo todos los subtipos y subcategorías que vamos detectando. Claro. Que puede ser que actualmente sean funcionales, pero que o que no lo sean, pero que en los años 60 lo fueron, del siglo pasado. Y pueda que haya tipos o subtipos que van a empezar a funcionar ahora con el Internet y tal, que están funcionando y que no existían hace 10 años. Ya. Yo, digamos que la tipología esta, lo que pretende es que vamos cogiendo, porque es una tipología hecha desde la perspectiva académica, para estudiar el fenómeno, la actividad del arqueofurtivismo. No es, digamos, para otro concepto, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste entonces? ¿En qué consiste? Un único parámetro, que el único parámetro, y muy fácil, es si la motivación es un lucro económico inmediato o no. Cuando digo inmediato, quiero decir, cuando el señor, y digo señor para que nadie se ofenda, porque estadísticamente los arqueofurtivos, el 99% son hombres, ¿vale? No es que ahora digamos, sino que lo digo es estadísticamente. Todavía no hemos llegado, así como al menos en España en arqueología, cada vez más hay más arqueólogas que arqueólogos. En arqueofurtivismo no, en arqueofurtivismo es una actividad masculina. Todavía. El elemento y esperemos que no se animen las chicas. Entonces, ¿qué es? Este señor, cuando va a expoliar, lo hace para ir a buscar un objeto en el que piensa sacar un lucro económico inmediato, o sea, va a traficar con este objeto inmediatamente, lo va a hacer para eso o no, o tiene otras motivaciones. Esta es la gran diferenciación. El que va a hacerlo es lo que yo denomino traficantes. Y el que no, el que va por otros motivos, es el buscador. ¿Vale? Teniendo este parámetro básico, entonces entramos y hay unos subtipos. Entonces, en el tipo de los buscadores, los que no tienen un lucro, los que no buscan un lucro inmediato o ni lo buscan, son lo que yo he definido como personalistas. Los personalistas, que cada vez hay menos aquí, pero que había muchos en los años 70, 80 del siglo pasado en Cataluña funcionando, eran personas que, podemos decir, y entre comillas, aficionados a la arqueología, totalmente que no son arqueólogos, ni pretenden serlo, sino que han visto una película, a lo mejor Indiana Jones o algo así, y entonces
se encuentran un buen día en que hay cerca de su casa o donde sea, aparecen unos restos y eso puede ser una civilización perdida, ¿no? Y entonces yo me pongo allí a excavar, a remover la tierra y a encontrar esto. Y claro, me empiezan a salir a lo mejor unos muros, me empieza a salir una cerámica y me puedo pasar ahí años. Y yo totalmente fuera del ámbito arqueológico y así, por mi parte, y comprando libros y así, voy haciendo de arqueólogo en aquel sitio, ¿no? Y me gusta, pues, como afición, todo es todo, no es simplemente el encontrar o no el encontrar, sino el investigar qué puede haber allí, el ir, el hacerse la excursión hasta ahí, el aire libre, o sea, toda una serie de cosas, la emoción en cuanto Sí, se sí, sí. descubre, el descubrimiento, pero yo no busco ni jamás en la vida voy a vender esto, lo voy a tener ahí en mi casa guardado, limpiado, lo voy a restaurar, voy a hacer incluso un museo. O sea, pero es estos son los primeros, los personalistas, que les llamo, ¿vale? Luego hay otro subtipo, que es más complejo, que son los especializados. Estos no buscan un lucro económico, inmediato al menos. Cuando digo inmediato es ya. Sí. Puede ser inmediato en el sentido de que, bueno, en un futuro a lo mejor si me vendo esto, pues saco algo, pero no lo tengo en mente ni voy por eso, voy Sí, por sí, otra sí. cosa. Y aquí es donde encontramos lo que yo llamo los ya subcategorías, ¿no? Y aquí es donde enfocamos a los recolectores, que serían sí los que salen al campo, ya no para buscar una civilización perdida y todo lo que encuentre de ella, sino a un objeto determinado porque yo hago colección. Ya. Colecciono monedas, colecciono fíbulas, colecciono cualquier elemento arqueológico, un determinado tipo de cerámica, y entonces yo voy a buscar, por eso son especializados, porque hay una especialización mayor, ¿no? No voy a cualquier sitio, voy ahí donde pueda encontrar estas cosas. Y eso lo voy a hacer no para venderlo, sino para mí. Eso no quita que yo lo pueda intercambiar luego, que me va a costar, porque claro, he hecho un esfuerzo. No soy un coleccionista que está en su casa y compra, sino que soy yo el que va a los yacimientos. Estamos hablando de arqueofurtivos. Ya. Lo tengo en la colección y eso no priva pues, de que alguna vez pueda intercambiar, porque a mí lo que me interesa es la colección. O pueda incluso vender alguno a cambio de otro. Sí. No, pero no es ¿me entiendes? Para vivir de ello, sino tal. Y entonces aquí también lamentablemente debemos incluir otros tipos que son los titulados, que son arqueólogos, arqueólogos que están actuando pues sin tener la autorización necesaria, porque quieren hacer un estudio, esto acostumbran a ser a veces no titulados de todo, sino a estudiantes de arqueología o así, que al hacer su tesis o lo que sea, pues sobre un determinado determinada cultura o lo que sea, pues Sí. van ellos a buscar el material o para terminar un estudio o para que cuadre el estudio, ¿no? Y hacen las excavaciones al margen de lo que es la ley, ¿no? Y Sí. estos expolian, porque claro, el proceso no es lo que hemos dicho, solo hacer una cata muy cuadrada, sino que esto pues hay que entregarlo, tenerlo en un museo, publicarlo, para luego poder los otros colegas pues, que puedan discutir sobre esto Claro. ¿no? Sí, Y hay todo un tenemos más. procedimiento, ¿no? Es todo un Sí, sí, procedimiento del método arqueológico que pues sí, es sí. justo lo que hace Aparte, mucho de la más, diferencia. y te lo digo así por encima porque, claro, es muy largo. Están los localistas, que también tienen diversos subtipos. Los localistas son aquellos que son muy parecidos a los primeros, a los personalistas, pero aquellos son muy locales, aquellos casi no se van ni de su pueblo ni con mucho, no actúan mucho más allá de su término municipal
o de su región. Se concentran ahí, son los eruditos locales, ¿no? Y para muchos estos difíciles han sido pues de erradicar o de convertir en arqueólogos, porque ellos en su comunidad pues son los sabios locales, ¿no? Los arqueólogos de allí son del pueblo, y todo lo que hacen es para bien de la comunidad. Incluso ahí se han iniciado muchos museos de esos locales. Sí. En lo que han sacado de ahí, de los yacimientos del pueblo, pues que lo han llevado. Lo que pasa es que luego difícilmente esto se consigue publicar, porque claro, que no, es ilegal la excavación, no se va, te van a descubrir, ¿no? Pero bueno, pero a veces ocurría y ya te digo, esto prácticamente ya no existe, pero hubo un momento en que existió. Y luego también hay que tener en cuenta los casuales, que son más complicados esos de encontrar, que son los que solo actúan una vez. Es aquella persona que no tiene ninguna intención ni nada, que va al campo y de repente se encuentra un resto arqueológico, ¿no? Claro, que sucede, sí. Sí, y en vez de decir un hallazgo casual, avisar a las autoridades o no hacer nada, pues entonces lo empieza a ver qué es eso. Y entonces empieza a remover, saca la pieza y para ellos aquello es el gran descubrimiento que han tenido. Y estos son los casuales puros, los que yo le llamo los trofeístas, porque aquello lo consideran como un trofeo. Ya no volverán a hacerlo nunca más, pero seguramente conservarán aquella pieza siempre en la estantería de su casa y detrás, el gran descubrimiento de mi vida. ¿No? Pero luego el riesgo que tienen estas personas es que a lo mejor les pica aquí el gusanillo. Y se pasan a otra categoría, ¿no? Ya se pasarían a otra categoría. En estos que hemos expuesto, muy en general y así, son las tipologías que son los que no buscan un beneficio económico inmediato, sino que es eso, lo hacen por afición, por colección, etcétera. ¿Vale? Y luego el otro gran grupo son los traficantes. Estos lo hacen para sacarse un lucro económico. Y aquí distingo dos tipos. Uno son les he llamado los grupales, porque acostumbran a actuar son grupos organizados que ya van a por eso, o sea, van a buscar un yacimiento determinado, actúan de noche, tienen muchos más medios, y entonces pues van a sacar ahí unas piezas, no cualquier pieza, van a buscar necrópolis o sitios donde puedas encontrar piezas lo más completas posible que luego tengan valor en el mercado. Incluso dentro del mismo grupo pues hay gente que se dedica ya a contactar con los mediadores o con quien sea, pues para ir sacando. Y luego hay otro grupo que son los autosuficientes, que estos hacen lo mismo, pero que lo hacen por su cuenta. Son ellos solos, yo estoy solo. Y esto está apareciendo cada vez más ahora, porque claro, ahora antes necesitabas para hacer el tráfico, pues tener tus contactos. Alguien o algún mediador o alguien que te ponga en contacto con un anticuario, porque si yo solito, pues claro, me voy a un anticuario y le digo, mire, tengo esto para vender, pues claro, resulta luego que el anticuario es legal y te dice, pues te va a denunciar, o te dice, oiga, ¿usted qué me está trayendo aquí? O sea, pero ahora el tema de Internet está facilitando que uno mismo pues se pueda sacar las piezas y luego a través de unas plataformas o incluso en Facebook, pues pueda iniciar el proceso y ya no necesitas ni mediación ni nada, sino directamente por eBay, incluso por Wallapop, pues y directamente a coleccionista o receptor. Sí, que es justo algo que yo, bueno, recientemente estuve también investigando, como sucede en México también, que hay todos estos grupos en Facebook donde son de compraventa de piezas arqueológicas prehispánicas, obviamente en el caso mexicano. Y ahorita, o sea, al mencionar todas estas diferentes tipologías, sí se confirma mucho lo que mencionabas al principio de cómo es universal porque se pueden aplicar. Muchos de los tipos de arcofurtivos que mencionas
por mis investigaciones que he hecho en estos grupos de Facebook de compraventa y de intercambio y de coleccionistas y demás, se ven muchos estos perfiles. Hay gente que es muy especializada, que no vende, intercambia, colecciona en un tipo de pieza, ¿no? En, por ejemplo, malacates, que son estas pues piezas de barro para los usos para hilar, ¿no? Prehispánicas, y hay muchos, y hay unos muy decorados, muy bonitos, y hay como gente que se especializa en eso, hay gente que es nada más fortuita de, oye, me encontré esto en un campo, que es como tal y tal, y hay gente que, claro, sí lo hace, está ya del lado de, pues, que Sí, buscan sí, una remuneración económica inmediata y demás. Entonces es sí. sí, pues muy útil, como mencionas, en este sentido de que es universal poder clasificarlos así. Sí, Eh, y además, aparte, Ujú. esto es porque esto es solo la introducción, estos son los tipos, pero Ajá. luego a cada tipo de estos va asociado Mm, un determinado perfil de que no todos tienen el mismo rango de edad, no todos tienen el mm, mismo rango de educación y no todos actúan en el yacimiento del mismo modo. Tanto ujú. es así que ahora casi solo con llegar a un yacimiento que está expoliado, casi te podría yo adelantar ya, solo con verlo, qué tipo de arqueo furtivo es el que ha actuado allí. Wow. Y como cada uno de estos tipos, subtipos y así va vinculado a una determinada perfilación, o sea, eso quiere decir usa unas determinadas herramientas que otros no Ujú, usan unos determinados aparatos que otros no ujú, usan. No todos utilizan detectores de metales. ujú, Pues hay muchos de esos que jamás ni se les pasa por la cabeza un detector de metales. mm, Hablamos de los personalistas, por ejemplo, los localistas, ujú. pero en cambio los especializados que van a buscar monedas o una determinada, entonces esos sí que los necesitarán. Es básico. Es Ajá. decir, pero ya vas concretando hacia tal. No todo cuando se utiliza esos aparatos, el, el, los indicios que dejan en el yacimiento son distintos, porque las Ujú, remociones, lo sabrás probablemente tú, cuando alguien ha hecho una exploración con un detector de metales, pues acostumbra a hacer las extracciones a medida que va sonando el aparato y va haciendo pequeños hoyos. En exacto, sí. cambio, un buscador personalista que se dedica a descubrir una supuesta civilización que hay allí, pues lo que te hará es una gran cata que irá ampliando, Claro. no hará pequeños hoyos allí. Sí. Entonces, tú solo al llegar ya irás concretando hacia dónde tal. Como estos van vinculando con los datos que vamos obteniendo, pues Ujú, qué radio de acción tienen, porque se puede medir por perfilación el perfil geográfico, o mm, sea, desde el lugar en que ha partido el supuesto delincuente, aquí el arqueo furtivo, desde su domicilio o el lugar de donde ha salido al lugar donde va, pues hay una distancia kilométrica y esto ujú, se puede medir, o sea, la gente tiene sus radios de acción, por ujú. lo tanto, tú ya puedes ir concretando según el tipo que lo vas a encontrar en esta zona, si ha ocurrido esto, Sí. vas a ver, pues esto, los indicios que vas sacando, un arqueo furtivo personalista o localista, en cuanto encuentre un muro, pues lo va incluso a limpiar o a cuidar, no lo va a estropear, porque para ellos es un gran descubrimiento, Mm, ¿vale? En cambio, un traficante no le va a importar cargarse el muro para ver si encuentra más cosas que le sean de utilidad, va a detrás. destrozar mucho más el yacimiento, Mm, ¿vale? Etcétera. Tienen unos momentos de actuación, un personalista así te lo va a hacer como afición, por lo tanto, en fines de semana o mm, momentos en que él tenga libres. En cambio, ujú, un profesional sí, te va a buscar periodos donde no le puedan pillar, va a actuar mm, más de noche, va a actuar en lugares más escondidos. El otro mm, a lo mejor va porque él no tiene sentido de que es algo ilegal el claro. personalista y te lo va a hacer abiertamente. Ujú. Mm, Así puedes ir perfilando. Ya, ya, ¿Qué ya, ya. utilidad tiene?
Cuando yo llego al lugar de los hechos y veo si puedo determinar más o menos el tipo, como ya tengo establecido toda la tipología, incluso lo que se denomina lo que va, la excusa que va a poner el arqueofurtivo en cuanto le pillen, que va a decir, es que yo no sé que esto era ilegal. Es que yo esto lo he hecho para conservar el yacimiento porque esto estaba abandonado y tal, etcétera. Y sabiendo todo eso, tú puedes buscar, como policía, puedes buscar los indicios que van a rebatir lo que luego te va a decir los tribunales. No, señor, yo no sabía que esto era ilegal. Y entonces, ¿cómo es que en el registro yo le he encontrado el Código Penal subrayado en el artículo 323? ¿Entiendes? Claro, sí, Pero sí, claro, sí. yo ya he ido a buscar, antes de ir a los tribunales, ya he ido a buscar indicios que luego me sirvan para rebatir lo que sé que me va a decir este señor. Claro, tener la mayor cantidad de pruebas. Exacto. Y Sí, sí, sí. así se va especificando y así se va haciendo. Y entonces yo lo que he tenido que hacer es toda una metodología de perfilación y criminológica adaptada al arqueofurtivismo, Ya. porque el perfil criminológico en sus inicios es una técnica policial que se desarrolló en los años 60 y 70 por los instructores de la Academia de Cuántico, del FBI. Desarrollaron esta técnica en cuanto, y ahora hablamos en un término criminológico, en general, todos los delitos, y sobre todo contra las personas, pues suelen ser producidos por el círculo inmediato, por el entorno inmediato de la víctima. Sí, sí, sí. Porque tengan una relación familiar, relación de amistad o relación profesional, de negocios o lo que sea. Y entonces ahí se desarrolla casi todos los delitos. Pero había un margen, un pequeño margen, además que resultaban unos delitos muy violentos, en que no tenían una explicación, o sea, que parecían, aparentemente no había motivo alguno. Y aquellos quedaban sin resolver o eran muy complicados o simplemente se podían resolver de casualidad. Y a partir de ahí intentaron desarrollar este método en que se fundamentaba en el estudio de los indicios en el lugar de los hechos, en la escena del crimen, y a partir de los indicios poder localizar o identificar, perfilar quién podía haber sido el autor o autores. ¿Vale? Pero claro, todo este montaje estaba hecho en base a delitos contra las personas y además de carácter sumamente violento, porque nada que ver con el arqueofurtivo, ¿no? Con el señor que ha hecho un hoyo de 10 centímetros en el suelo, en medio de la montaña. Sí. Por lo tanto, yo lo que he hecho es adaptar todo el método este a arqueofurtivismo, y así he sacado también el método que he denominado Rocafort y que sirve para esto, para realizar el perfil pues, en el tema específico del arqueofurtivo. Perfecto. Realizando un perfil genérico vinculado a cada uno de los tipos y subtipos que hemos expuesto más o menos, ¿vale? Genérico, que lo tengas así, que puede ocurrir, y luego cómo hacer un perfil de actividad del hecho concreto en el que te encuentras cuando vas ahí. En base a lo que encuentres podrás identificar el tipo y entonces con lo que has cogido en el lugar de los hechos específico que estás investigando, más lo que tú sabes de aquel tipo genérico, podrás tener un perfil más que probable del autor. Ya. Y entonces, pues ya tienes la investigación, digamos que encaminada en 2 horas y ya te he encaminado más o menos hacia dónde tienes que ir a buscar. Sí, 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 sí. Sí, no, pues es realmente muy, muy impresionante todo esto que nos cuentas y cómo, pues, todas estas herramientas que has desarrollado justo para, pues, ayudar a disminuir este tipo de crímenes y, pues, sí, atrapar a los criminales, a los que cometen este tipo de saqueos, de robos, de destrucciones de arqueológicas, ¿no? Entonces, pues yo creo que vamos a ir cerrando un poco
realmente te agradezco por este panorama tan interesante de, pues sí, de los perfiles, de quiénes, cómo se clasifican y también este aspecto de qué tan complicado es al momento de, pues, proceder en contra de legalmente, ¿no? En la corte, de aspectos judiciales. En España da mucho para reflexionar y comparar, pues sí, con cómo este tipo de cosas operan en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, realmente muchas gracias. No sé si brevemente algo más Sí, que quieras agregar no, antes de despedirnos. sí, otra cosa, porque claro, hemos hablado y parece eso que seamos así desde el punto de vista policial, ¿no? Reactivo. Pero es que, claro, la finalidad última aquí es adelantarnos a los hechos estos, es la prevención. O Ujú. sea, el objetivo último que buscamos no es la persecución, encarcelamiento, etcétera, de la gente, sino prevenir, porque una vez coges a un arqueo furtivo, el mal ya está hecho. No nos han destrozado el yacimiento. Lo que esto sirve también es para adelantarnos. Ujú. Si Ujú. realmente conocemos los perfiles y que hay estas personas y actúan así, si lo sabemos, podremos saber a qué tipos de yacimientos irán, cuándo irán, etcétera, y podemos adoptar las medidas pues para que esto no ocurra. Exacto. Aparte, los mismos medios que nos están sirviendo desde el punto de vista criminalístico que no hemos tocado o muy levemente de los indicios que nos sirven para demostrar que realmente aquella pieza ha salido de aquel yacimiento, esto mismo nos va a ayudar también a las centenares de piezas que tenemos ahí en almacenes o Ujú. que tenemos descontextualizadas o vendidas en el extranjero, nos servirán para demostrar que aquella pieza era de aquel yacimiento, por lo tanto, Ujú. para recontextualizarla. Ujú. Y a eso Sí, sí, vamos sí. también, o sea, para reparar el daño producido. No, Exacto. no, es que me ha dado o al menos yo he tenido la impresión de que hemos estado hablando mucho de la persecución y el castigo que les vamos a hacer, pero claro, la cosa, vamos, nuestro objetivo es más bien prevenir y que esto no ocurra, ¿no? No Sí, sí, llegue a sí, ocurrir sí. nunca. Casi ser los más que cops, los precops, o sea, Sí, más que cops policías que llaman, pues precops antes de. sí. Sí, pues sí, justo para reducir este tipo Sí, de sí, no, daños. no. Eso es lo importante, porque sí. Es difícil anularlo, que es lo Ujú. tal, porque se ha dicho, no he encontrado, no he llegado a encontrar nunca quién lo dijo primero y de dónde ha salido, que esta es bueno, o está englobada dentro de lo que es la segunda profesión más antigua del mundo. Mm. Por lo tanto, como es un hecho que se viene produciendo desde siempre, pues es prácticamente, pues todos sabemos que no se puede robar y no se puede matar, todo el mundo lo sabe y en cambio está ocurriendo cada día. Ujú. Entonces, no todo el mundo sabe o tiene conciencia que no se puede ir al monte a excavar un yacimiento arqueológico. Por lo Ujú. tanto, hay mucha más distancia, hay Sí. mucho que recorrer, ¿no? Sí, 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 aún hay mucho trabajo por hacer, pero bueno, definitivamente creo que estas herramientas que has desarrollado, de las cuales nos has contado, pues ayudan mucho justo a prevenir este tipo Mm. pues de sucesos tan desafortunados para el patrimonio, para el conocimiento, para la identidad. Pues ya sabemos cómo pues tienen estos efectos, ¿no? Jean-Carlos, muchísimas gracias por, pues sí, explicarnos todo esto, por acompañarnos hoy aquí en Cuéntame Más. Ha sido, creo, una probadita, ¿no? Ahorita pues sí, se nos acaba Sí, el tiempo. Definitivamente se nota que hay muchos más detalles de los cuales hablar. Puede que en alguna otra ocasión podamos tratar alguno de estos otros temas con mucho gusto por acá. Pero pues por hoy creo vamos a ir cerrando. Eh, Siempre preguntamos a nuestros invitados dónde, si les pues picó la curiosidad todo esto que nos has contado, dónde pueden encontrar tu trabajo, dónde te pueden encontrar en redes sociales, que pondremos los links abajo en la descripción, pero dónde tienes presencia
Sí, tengo una cuenta en Twitter y más o menos voy poniendo cada día, pues hago referencia a todos los hechos que voy teniendo conocimiento de arqueofurtivismo, además lo titulo siempre así, arqueofurtivismo, y de todos los hechos que van ocurriendo por el mundo, todo lo que voy pillando. Y eso Bien, mismo lo reproduzco en Facebook y en Instagram. bien, 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 Aparte bien. también tengo una cuenta en Academia Edu, donde voy colgando los artículos que se van sacando y de ahí se pueden descargar libremente, pues si alguna persona está interesada. Aparte de mi correo electrónico que lo pongo a disposición y cualquier duda o alguien que necesite pues, sobre valoraciones y todo eso, que los arqueólogos tienen muchas a veces problemas con ello, pues Mm, yo encantado. buenísimo, buenísimo, ¿no? Pues ya saben, escuchas, siempre ponemos todos estos enlaces a las redes sociales, al perfil de Academia, el correo están abajo en la descripción del episodio, donde pueden contactar a Jean Carles. También, pues los invitamos, si aún no lo hacen, a nosotros nos pueden también seguir para estar al pendiente de lo que estamos haciendo, nuestros nuevos videos, nuestros nuevos podcasts. A Libreta Negra MX nos encuentran así como Libreta Negra MX en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en todas las plataformas de podcast. A mí personalmente me encuentran en Twitter e Instagram como @DanielSelena00. Y pues les agradecemos también si quieren apoyarnos a que recomienden nuestros programas, ¿no? Si les pareció interesante lo que hoy escucharon, pues y creen que a alguien podría también parecerle interesante, pues mándenle un enlace, no les cuesta tanto y es la mejor forma de que nuestro proyecto crezca. También, pues Libreta Negra MX es un proyecto independiente y dependemos de sus muy amables donaciones, las cuales pueden hacerlas a través de Ko-fi o PayPal, donde pues sí es para poder nosotros seguir produciendo estos contenidos para ustedes. Igualmente, todos estos enlaces los encuentran abajo en la descripción del episodio. Jean-Carles, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y contarnos de tu trabajo, tu gran trayectoria que tienes en esto del arqueofurtivismo. Muchas Ah, gracias por... no, muchas gracias a vosotros por invitarme y me tenéis a vuestra disposición en cuanto podáis, cuando lo preciséis. Perfecto, pues sí, seguramente esperemos sigamos colaborando en un futuro. Y muchísimas gracias. Y pues aquí nos despedimos, queridos escuchas. Llegamos al fin de este episodio. Cuéntame más es un podcast quincenal de entrevistas del proyecto de divulgación cultural Libreta Negra MX. Este episodio fue producido por mí, Daniel Salinas Córdoba. La edición estuvo a cargo de Omar Espinosa Severino y el resto del equipo de Libreta Negra MX está compuesto por Wendy Osorio Semé e Ivonne Ruiz Palacios. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos con un episodio más de Cuéntame Más en 2 semanas. Hasta luego.